Bueno, les decía el domingo que nosotros todos los días tenemos que tomar muchas decisiones. Muchas decisiones de las que tomamos durante el día tienen que ver con decisiones sencillas, como por ejemplo, ¿qué voy a desayunar? ¿Qué me voy a poner? ¿A qué hora me quiero levantar de la cama? ¿Qué voy a hacer durante el día? ¿Voy a ir a compartir con mis amigos después del trabajo? Decisiones sencillas. Dicen los que saben en las estadísticas que uno toma todos los días alrededor de 1500 a 2000 decisiones. Imagínense, ya por inercia uno toma un montón de decisiones, como qué color de ropa voy a usar, cuáles zapatos me voy a poner. Los hombres tenemos menos problemas que las mujeres, porque las mujeres casi siempre tienen muchos zapatos y todo lo quieren combinar. Mi esposa combina los zapatos con el bolso con la blusa. Uno es más sencillo, el reloj tiene que ir con los zapatos, todo eso. Para nosotros los hombres somos más sencillos. Pero todo este tipo de decisiones, dicen los expertos, que nos llevan más o menos entre 1500 y 2000 decisiones. Pero también hay decisiones trascendentales que tenemos que pensar. Por ejemplo, los jóvenes de hoy están pensando, ¿qué carrera voy a estudiar? Aquellos jóvenes que están cruzando por el colegio ya están pensando cuál es esa carrera que voy a ejecutar. Algunos que están ya noviando están pensando, ¿cuándo me voy a casar? Si se va a casar, cásese con alguien que ama a Dios más que a usted, ¿verdad? Porque un hombre o una mujer que ame más a Dios que usted le va a ser fiel. Pero si un hombre y una mujer, que es un prototipo de la persona con la que usted quiere relacionarse, no ama a Dios, preocúpese. Pero bueno, hay muchas decisiones importantes que yo debo tomar en la vida. Y hoy yo quiero hablarles acerca de esas decisiones peligrosas que a veces nosotros no nos damos cuenta que van a tener consecuencias nefastas en nuestra vida. Déjame llevarte a la escritura en el Salmo 1 y capítulo 1, verso 1, para entrar un poquito en un resumen nada más con el primer punto y luego continuar con los demás puntos. Si alguien quiere ver esta serie completa, usted la puede ver en YouTube, en nuestras páginas usted las puede encontrar. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo. Mire qué sabio es David, que David sabía que un consejo mal dado o un consejo mal recibido puede traer malas consecuencias. Por eso dice: dichoso, bienaventurado, feliz doblemente el varón que no anduvo en malos consejos, que no estuvo en camino de pecadores. Escuche bien, uno tiene que amar a los amigos que tiene, uno tiene que amar a los vecinos que tiene, uno tiene que amar a la familia que tiene, pero no tiene que caminar como ellos caminan. Amén. No tenemos que hacer lo mismo. Aquí dice David: qué bueno y dichosos aquellos que no anduvieron haciendo los mismos caminos o los mismos pasos de los pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Dijimos el domingo que el Señor no aprueba la murmuración, no aprueba el chisme, no aprueba que nosotros nos sentemos muchas veces a compartir criterios o pensamientos o malestares acerca de los hombres de Dios que nos bendicen por la gracia de Dios. Amén. Aquí usted puede entender que David está dando una cátedra acerca de cosas que nos pueden afectar en nuestros resultados, sino que en la ley, en vez de hacer todo lo primero, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Qué bueno que usted vino hoy a escuchar la palabra de Dios. Qué bueno que a usted le preocupa aprender más de la palabra de Dios, porque déjeme decirle que en los últimos tiempos en los que estamos viviendo, la Biblia dice que se van a levantar hombres con mentira, con espíritu de error, y van a confundir y van a engañar aún a los escogidos. Entonces tenemos que estar bien cimentados en la palabra de Dios y poder pesar aquellas cosas que no son de Dios con las que sí son de Dios. Y dice: sino que en Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Y ya vamos a entrar en esa definición de meditar de día y de noche. Dice: será como un árbol plantado, un árbol con raíces. Todas las personas, escuche bien, que aman estudiar la palabra de Dios, meditar la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios, son árboles que tienen raíces profundas.
Un árbol de raíces profundas es un árbol que no lo derriba cualquier cosa. En una ocasión alguien se quedó mirando las palmeras que estaban allá en Puerto Rico, en una isla. Una isla, porque Puerto Rico tiene islitas también. Y en esa isla habían unas palmeras tremendas de muchos años, y un hombre se puso a pensar cómo habían hecho esas palmeras para poder sobrepasar tantos huracanes que han pasado por ahí. Solamente en el año 2020, antes de la pandemia, les pasaron 2 huracanes y devastó Puerto Rico. Pero este hombre quiso ir a una caverna que hay abajo de la tierra donde las palmeras están, y se dio cuenta que aquellas palmeras habían logrado soportar todos aquellos fuertes vientos, todas aquellas tempestades, todos aquellos imprevistos que se habían venido, porque abajo tenían unas raíces profundas que tenían más de 50 metros. Lo que logras ver para arriba no es tan grande como lo que se ve abajo. Cuando el salmista está diciendo que una persona que medita, que confía en la palabra de Dios, que conoce la palabra de Dios, es una persona que no lo mueve nadie de sus convicciones en Dios. Es una persona fuerte de carácter, es una persona que sabe tomar decisiones amparadas a la ley y a la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo. La Biblia dice que Dios espera que usted y yo demos fruto. Este es un problema. Hay gente que no se ha preocupado por dar fruto, y la Biblia dice que el árbol, que el pámpano que no dé fruto será cortado. Pero aquel que da fruto va a ser limpiado para que lleve y dé más fruto. Dios quiere que tú y yo demos frutos, y un día vamos a hablar de cuáles frutos son los que tenemos que dar, porque hoy el tema es decisiones peligrosas. Entonces, ¿por qué yo quise poner este primer punto? Porque es una decisión muy peligrosa. Escúcheme bien, no estudiar la palabra de Dios es peligrosísimo. Diga conmigo, peligroso. Ahora mira, dice, será como un árbol plantado junto a corrientes que da su fruto en su tiempo. Mira eso, y su hoja nunca se va a caer. Y esta es la última parte, la que me gusta, porque se parece mucho a lo que Dios le dijo a Josué en el capítulo que leímos para la ofrenda. Y todo lo que hace. Entonces, una persona exitosa es una persona que conoce las Escrituras. Una persona exitosa es una persona que vive las Escrituras. Una persona exitosa es una persona que la medita. Diga conmigo, medita. Ahora, ¿qué es en hebreo la palabra prosperar? Porque muchas personas le tienen miedo a la prosperidad. Muchas personas hasta les cuesta pronunciar la palabra prosperidad. No sé por qué el enemigo nos ha querido robar esta enorme bendición como es la prosperidad. Y mucha gente piensa que prosperidad es dinero. Y yo te voy a enseñar en esta noche que prosperidad para un hebreo son todas estas definiciones que están aquí. Dice que prosperar es avanzar. ¿Qué es? Avanzar, es progresar. Una persona que progresa es una persona próspera en Dios. Una persona que está avanzando día a día. Usted no es el mismo de ayer. Usted no es el mismo que estuvo en un revolution. Usted ha crecido, usted ha madurado, usted ha echado raíces. Usted está prosperando. Bien. Y dice, es triunfar, es tener éxito, es crear una ganancia, es prosperar. Todo esto es lo que un judío entiende por ser próspero. Y les decía el domingo que prosperidad no tiene que ver con dinero, porque José estaba en una cárcel y no tenía dinero. José estaba metido en un calabozo, no tenía dinero, pero la Biblia dice que todo lo que José hacía prosperaba. La Biblia dice que José estuvo en la casa de Potifar, y ¿saben quién era la bendición para Potifar? José. Cuando usted entiende quién es usted, usted se da cuenta que dichoso, bienaventurado el que lo contrató a usted, porque usted es la bendición de la empresa donde usted trabaja. Aunque su jefe no lo entienda, pero usted hace prosperar ese lugar, porque donde está un hijo de Dios hay prosperidad. Así que muchas personas no entienden que prosperidad no es solamente dinero, es un conjunto de resultados que nos siguen cuando nosotros somos temerosos de la ley de Dios. Alguien diga amén. Ahora hay otra palabra que aparece en el Salmo 1 y dice que es meditar. ¿Qué dice que es?
meditar. Yo he seguido buscando más y me encontré estas definiciones y le daré alguna otra más. Meditar para un hebreo es estudiar. Es lo que estamos haciendo hoy, estudiando la palabra. Dice que es hablarla. Escuché a un predicador decir, no es repetirla, porque repetirla, decía él, es como poner un loro a repetir. Un loro repite la palabra, pero no la entiende. Entonces no es repetirla, es meditarla, es entender lo que estoy diciendo. ¿Alguien está conmigo? Ahora mira esto, dice, es estudiarla, es hablarla, es conversarla. Cuando tú te sientas en la mesa y conversas con tus hijos, conversas con tu esposa, la palabra de Dios, estás meditando. Estás provocando edificación sobre tu matrimonio, sobre tu casa. Dice que es un murmullo, es murmurar la palabra. Es estar durante el día diciendo, la Biblia dice que todo lo que mis manos toquen prosperará. Aunque ahorita no lo vea, aunque ahorita no lo tenga, lo voy a tener porque la Biblia no miente. Y la Biblia dice que todo lo que mis manos tocaren prosperará. Eso es meditar la palabra de Dios. Mantenerse uno activo hablándola. Porque la palabra de Dios es viva. Es viva. Tiene el poder de producir. Todo lo que Dios dijo provocó un resultado. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. La palabra que se declara, que se activa hablando, produce siempre algo. Ahora mira esto, murmurar, rugir, ¿qué es? Y les daba el ejemplo de David el domingo y les decía que David rugió cuando aquel paladín de más de 3 metros salió a enfrentar a las tribus de Israel, humillándolos, metiéndoles temor con sus palabras. ¿Con qué les metía miedo? Con sus palabras. No habían peleado y las palabras que este hombre decía ya los tenían vencidos. Mira el poder de las palabras, que dependiendo de aquello que usted crea, será el resultado que usted va a vivir. Este gigante les decía, ustedes van a perder. Usaba el poder de sus palabras para manipular la mente, porque todo lo que la mente cree es lo que yo voy a vivir. Y este gigante les decía durante 40 días, ¿cuánto? 40 días, que es un número de prueba, ¿verdad? 40 días Jesús ayunó, 40 días Moisés estuvo allá en la montaña. 40 es un número clave en la Biblia. Y este hombre utilizó 40 porque el enemigo sabe que 40 días fue los que Jesús utilizó para aplastarle la cabeza en el desierto. Él sabe. Entonces durante 40 días fue a retar a los escuadrones con palabras. ¿Con qué? Con palabras, manipulando la mente del pueblo, y el pueblo ya estaba vencido. No habían peleado con ese gigante y ya habían perdido. Yo conozco mucha gente que no hace un examen porque desde que va a pensar en el examen ya lo perdió. Conozco muchas personas que no hacen la prueba de manejo en cuentas familiares que yo tengo, que dicen, no voy a ir porque yo sé que lo pierdo. No han ido a hacer el examen, pero ya lo perdieron. Porque la mente dice lo que ellos van a vivir. ¿Alguien está conmigo? Pues este gigante salió proliferando. Imagínense a ese hombre de más de 3 metros. Yo me imagino que tenía una voz gruesa, una voz violenta. Imagínate, yo no creo que hablara como un enanito, ¿verdad? No, una voz fuerte, grande, frondosa, que intimidaba al pueblo de Israel. Entonces David, conociendo la meditación de la palabra, porque David era no solamente un hombre que la meditaba, sino que la escribía. David escribió muchos de los salmos. David pasaba meditando en Dios. Ya se lo voy a enseñar ahorita en la Biblia. Y David, cuando vio a aquel gigante, rugió la palabra, le gritó y le dijo, hoy, ¿qué le dijo? Gritándole le dijo, hoy mismo. ¿Cuándo? Diga, hay cosas que van a suceder el día que yo las declare. Voy de nuevo, esto es de Dios, esto es nuevo. Hay cosas que van a suceder en tu vida, hay resultados que van a suceder en tu vida cuando tú te atrevas a hablarlos primero. Y él le dijo, hoy mismo las bestias del campo van a lamer tu sangre y las aves del cielo van a comer tu carne. ¿Y sabes qué sucedió? Lo que David rugió, lo que David gritó, fue lo que el gigante recibió. ¿Alguien puede darle un aplauso a Dios? Arriba, arriba, arriba. Dice que meditar es imaginar. ¿Es qué? ¿Cuántas veces usted se imagina las cosas que Dios va a hacer?
No, yo hablo en serio. ¿Cuántas veces usted antes de acostarse, usted se imagina lo que Dios va a hacer mañana con usted? El muchachito anda en la calle, anda perdido, anda con malas juntas, quizás está en malos pasos, quizás está consumiendo algún tipo de droga, alcohol, pero usted se sienta a meditar en la palabra de Dios, que los días de ese muchacho los tiene contados. Ahí veo una mano de un papá que se sienta a meditar. Nosotros tenemos que meditar en cuál va a ser el camino y el destino que nuestros hijos van a vivir. ¿Y sabes cómo es que yo puedo provocar el destino de mis hijos? Cuando yo hablo, confieso, declaro, murmullo, grito, rujo la palabra de Dios. Mira lo que dice David, Salmo 4:4. Temblad y no. Mire qué consejo más bueno. Tiemblen y no pequen. Meditad en vuestro corazón, estando en vuestra. Entonces, ¿dónde debo meditar yo? Aquí está el consejo. ¿En dónde es que debo meditar? Durante todo el día, pero un buen lugar para meditar es la cama. Yo usualmente me acuesto después de mi esposa. Ella tiene la bendición de que apenas se acuesta parece que la apagan. A mí me cuesta un poco más, yo me quedo meditando, pienso. Muchos mensajes vienen por el poder de la meditación. Muchas cosas que Dios me da vienen cuando estoy en el baño, estoy meditando. Ando en el carro, estoy meditando. La palabra tengo que activarla, porque la palabra que no se activa es como una semilla que no se siembra. ¿Alguien está conmigo? Entonces David entendía que la noche era un buen lugar para meditar la palabra del Señor. Y dije, y paso al segundo punto, que cuando tú confías en la palabra de Dios, tú puedes dormir tranquilo en medio de cualquier tempestad. Cuando tú portas la palabra en tu boca, usted sabe que los vientos contrarios y que las tempestades más fuertes que puedan golpear su vida no te pueden quitar el descanso ni el sueño. Y si no, veamos a Jesús en medio de aquella tempestad. Dice que los vientos eran violentos. Los discípulos estaban sacando agua con el balde. Los discípulos tenían miedo. Los discípulos dicen: hasta aquí llegamos. Pero la Biblia dice que el que portaba la palabra en su boca dormía tranquilamente en la proa de la barca. Cuando usted despierte la palabra que está dentro de usted, los milagros van a empezar a suceder. Voy a decirlo de nuevo: cuando tú despiertes a la palabra que está dentro de ti, porque ¿sabe quién es la palabra? Cristo es la palabra. Vamos, dale un aplauso al Señor. Vamos, dale un aplauso al papá. Aquí comienza lo nuevo para los que vienen a continuar la serie. Aquí comienza lo nuevo. Entendamos lo siguiente: podemos controlar nuestras decisiones, porque la verdad, Dios nos dio libre albedrío. Dios nos puso a escoger. Dios le habló al pueblo de Israel y le dijo: escoge pues mi palabra, y si hacéis esto y esto te irá bien, y si no lo hicieres, entonces será estas las consecuencias que recibirás. Deuteronomio capítulo 27 y capítulo 28 está lleno de cosas que Dios le pidió al pueblo que no hicieran, y les dijo: y si no hacen lo que yo les digo, entonces les va a pasar todo esto. Pero hay una cosa que usted y yo no podemos controlar. Oiga esto lléveselo para su casa. Usted puede controlar decisiones que tiene que tomar, pero no puede controlar las consecuencias que va a recibir. Voy de nuevo. Yo puedo controlar las decisiones. No voy a ir a esa fiesta. Pero cuando yo decido ir a ese lugar incorrecto, donde sé que estoy poniendo en riesgo no solo mi testimonio, mi relación con Dios, sino mis principios, yo no puedo garantizarte cuáles van a ser tus consecuencias. Entonces tenemos que tener claro que como no podemos controlar consecuencias, mejor tomemos buenas decisiones. Romanos 12:2 dice, se lo van a poner aquí en la pantalla. Romanos 12:2 dice: no imiten jóvenes las conductas ni las costumbres de caballeros que están aquí, sacerdotes de sus casas, esposas sabias que están aquí. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los
transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de. ¿Por qué este mensaje es importante? Porque este mensaje nos va a cambiar la manera de pensar. Entonces Romanos 12:12 nos va a cumplir. Si logramos cambiar la manera de pensar, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para nosotros, que es, ¿cómo la voluntad de Dios? Ayúdeme. Buena, agradable y perfecta. Buena, agradable y perfecta. 3 poderosas bendiciones que activan la prosperidad en tu vida y en mi vida. Pero el consejo de la palabra es: no imiten las conductas de este mundo. Y yo decía el domingo, la palabra estuvo fuerte, y yo les decía, en muchas iglesias no se predica de esto, porque la gente se incomoda y no vuelve. Y ellos están más enfocados en los números que en cómo las personas están viviendo la vida que Dios quiere para ellos. Pero en un lugar donde te aman, en un lugar donde se preocupan por tu futuro y tu herencia que Dios ya dejó allá en el cielo, y que el Señor dijo: no descuiden una salvación tan grande, ocúpense en su salvación con temor y temblor. ¿Cómo? Con temor y temblor. ¿Por qué con temor? Porque para yo entender que voy a poder ser salvo, tengo que dejar de imitar las conductas de este mundo. Eso tengo que tenerlo claro. Y cuando yo pierdo el temor a lo que voy a hacer, sin importar las consecuencias, ya yo estoy caminando mal en Dios. ¿Alguien está conmigo? Entonces, ¿por qué es que necesitamos meditar la palabra de Dios? ¿Por qué es peligroso no meditar la palabra de Dios? Porque no podemos renovar nuestra manera de pensar si no estudiamos la Biblia. Seguimos siendo personas que nos vamos a extraviar, porque la falta de conocimiento trae extravío. Por eso cuando estudiamos la palabra nos empezamos a ver como en un espejo. ¿Cómo dónde? Y empezamos a ver que hay cosas de nuestra vida que debemos cambiar. Empezamos a darnos cuenta que tenemos que ser transformados todavía y que estamos en una batalla. Y usted no debe dejar de venir a la iglesia porque falla. Usted debe venir a la iglesia porque falla. Porque la iglesia es el lugar donde Dios transforma las vasijas, donde el alfarero toma los vasos de deshonra y los convierte en vasos de honra a través de su palabra. Entonces, todos los días tenemos luchas con nuestros pensamientos. ¿Con quién? Todos los días queremos saber qué puedo tomar para tener mejor salud, ¿sí o no? Ahora nos tienen bombardeados porque hay cualquier cantidad de opciones. Mi esposa un día de estos hizo una visita a una macrobiótica y salió como con 10 tarros. Ahora yo le digo: ¿qué? ¿Se va a tomar el cóctel? Son como 10 pastillas que tiene que, porque guache, le dijeron de todo. ¿Alguien me está escuchando? Lo digo porque siempre tenemos una necesidad en nuestros pensamientos de tener una mejor salud, de cómo podemos ser sanos, de cómo podemos ser mejores personas, cómo podemos lograr vencer nuestros miedos. Todos los días luchamos contra estas cosas y está bien, perfecto. Pero lo que quiero decirte es: la palabra del Señor es la mejor medicina para poder nosotros conocer nuestras verdaderas armas en Dios. Alguien diga amén. Déjame darte algunas razones por qué es peligroso no estudiar la palabra de Dios. ¿Por qué es una decisión peligrosa no estudiar la palabra de Dios? Mira, sin Cristo nuestra mente es un lugar oscuro. Voy de nuevo, joven. Sin Cristo su mente y mi mente es un lugar oscuro. Pero cuando yo meto a Cristo, entra la luz de Cristo a alumbrar mis tinieblas. ¿Alguien está conmigo? La palabra de Dios calma nuestro espíritu. Hay momentos donde usted está inquieto, inquieta. Yo he pasado momentos donde he estado muy inquieto. Me he sentido atribulado, me he sentido afligido, me he sentido que mi corazón se acelera. Y cuando voy y medito en la palabra del Señor, veo su fidelidad. Leo y veo su fidelidad a través de aquellos que le sirvieron. La recompensa de aquellos que un día le dijeron no a la comida del rey. Empiezo a leer y me doy cuenta de su gran amor por nosotros, que antes estábamos sin rumbo, que antes éramos ovejas perdidas, que antes, escúcheme bien,
Teníamos un destino eterno, pero que el Señor con su amor y su misericordia nos cambió el rumbo. Y cuando yo medito en la palabra de Dios y entiendo su soberanía, viene paz a mi vida. Todo eso lo produce, diga conmigo, la palabra de Dios. La palabra de Dios ilumina tu mente. ¿Qué dije? Para que pensemos como Dios piensa. Eso es lo más hermoso de estudiar la Biblia, porque me hace pensar como Dios piensa. Empiezo a hablar yo como Dios habla. Empiezo a creer como Dios cree las cosas. ¿Alguien está conmigo? Entonces hay una transformación en tu vida, porque nosotros necesitamos aprender a desarrollar la mente de Cristo. La Biblia dice que usted y yo tenemos la mente de Cristo, pero a veces se nos pasan unas cosas por la mente que uno dice: Dios mío, ¿dónde salió este aguacate? ¿De dónde me salió esta idea? Uy, este recuerdo. ¿Cierto o no es cierto que luchamos con esas cosas? Imágenes, cosas, hombres que están aquí, mujeres que están aquí. ¿Sabes cuánto tiempo dura la mente para limpiar una imagen pornográfica? 35 años. ¿Qué hacemos muchas veces? Aquí no, pero yo conozco otras iglesias donde la gente ve pornografía. 35 años va a durar esa persona batallando con esa imagen que metió en su cassette, en su disquete, que nunca debió haber entrado ahí, porque es pecado. Y luego queremos que el Señor nos liberte de algo que nunca medimos la consecuencia de lo que nos iba a tardar en limpiarse. ¿Alguien está conmigo? Y así sucesivamente. Pero cuando yo meto la palabra, la palabra es luz, diga conmigo, es luz. Y entonces aprendemos sus caminos. ¿Qué aprendemos? Y aprendemos cómo Él se revela en la Biblia, y sentimos confianza porque tenemos un Padre Celestial. Alguien diga gloria a Dios. ¿Sabe dónde me di cuenta que yo tenía un Padre Celestial? Cuando estudié la Biblia. Me di cuenta que no soy huérfano. ¿Cuántos de aquí saben que no son huérfanos, que tienen un papá bueno? Excelente. ¿Sabes qué hace la Biblia en tu vida? Aumenta tu energía. Te da fuerzas. Hay muchos que andan tomando espirulina y otras cosas, pero usted no necesita eso. Usted necesita conocer la palabra de Dios. ¿Alguien está conmigo? Hay un montón de cosas que venden. Ahora yo me he dado cuenta, porque he estado estudiando un poco el tema de la medicina natural, y yo veo que hay un montón de cosas para darnos fuerzas, un montón de elementos de la naturaleza que son buenos. Pero yo te voy a decir el mejor de los mejores, se llama la palabra de Dios. La Biblia dice: tú aumentarás mis fuerzas como Él. No conozco ningún producto todavía que aumente tus fuerzas como el búfalo. Pero la palabra del Señor aumentará tus fuerzas cuando no tengas fuerzas, cuando te sientas cansado, cuando te sientas que no puedes más. Ve a la palabra de Dios y vas a salir de allí como un búfalo salvaje. Vas a estar postrado por unos minutos, pero te vas a levantar como un búfalo salvaje. ¿Alguien está conmigo en esta noche? Vamos, dale un aplauso a Dios. El poder de la palabra. Alguien diga conmigo: el poder de la palabra. Y te das cuenta que si no necesitas o no tienes algo, el Señor te va a proveer de acuerdo a sus riquezas en gloria. Entonces se va a secar las lágrimas y usted va a decir: estoy esperando que mi proveedor me va a proveer de acuerdo a sus riquezas en gloria. ¿Sabes qué hace la palabra de Dios? Purifica nuestro corazón. Porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Solo tú. Si hay algo que nosotros no podemos controlar a veces, es nuestro corazón. Corazón que nos quiere reducir y que nos quiere inducir al mal. Meditar en la palabra de Dios nos ayuda a que el Espíritu Santo, escúcheme bien, nos ayude a confesar y arrepentirnos todos los días. Cuando nosotros entendemos la obra del Espíritu Santo, gracias a Dios que cada vez que fallamos, corremos a la cruz. Corremos a sus brazos de amor, corremos para que Él, escúcheme bien, nos limpie y nos perdone de todas nuestras faltas. Alguien diga amén. Eso hace la palabra de Dios. Amplía nuestro conocimiento de Dios. ¿Qué hace? Cada vez que usted viene, usted cada vez conoce más de las facetas de Dios, del carácter de Dios, del amor de Dios. Usted puede entender que Él vino a salvar a los pecadores. Dios vino a salvar a los pecadores, no a condenar a los pecadores. Y eso lo aprendemos en la palabra de Dios. Eso lo aprendemos, que Él nos dice: diga al débil, fuerte soy. Todo eso lo aprendemos cuando estudiamos la poderosa y bendita palabra del Señor. Amplía nuestra fe. ¿Cómo? No dice la Biblia
que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cada vez que tú escuchas las vivencias de otros, las experiencias de otros, los milagros de Jesús, tu fe crece. Gracias a Dios por 4 que lo creen. Cada vez que tú escuchas las maravillas que Jesús hizo en la cruz y las maravillas que Jesús hizo en su caminar, tu fe crece. Ya no eres el mismo. Ahora estás listo y capacitado para provocar un milagro en tu vida y un milagro en los demás. Alguien diga amén. ¿Por qué? Porque tu fe crece cuando tú conoces el poder de nuestro Dios. ¿Sabes qué más sucede? Cuando estudiamos la palabra de Dios, nuestro amor crece. Empiezas a desarrollar una paternidad, un amor fraternal por los hermanos, te empiezas a preocupar y entonces llenas ese carrito. Alabado sea el Señor. Mal ejemplo, ¿verdad? Llenamos ese carrito porque decimos, es que mi hermano está pasando necesidad. Y la Biblia dice que el amor no se expresa con palabras, sino con hechos. Porque la primera iglesia no hablaba del amor, vivía y demostraba el amor. Dice que nadie tenía necesidad. ¿Cuántos? Yo oro para que vengan esos tiempos de la iglesia primera donde nadie tenga necesidad, porque hay hermanos que desarrollan el amor fraternal en la iglesia y se preocupan los unos por los otros. Todo esto hace la palabra de Dios, nos hace sensibles a la autoridad. ¿Cómo? Nos enseña a respetar no solo la autoridad espiritual, sino las autoridades que Dios ha puesto en nuestra nación. Al tráfico hay que respetarlo, al policía hay que respetarlo. ¿Alguien está conmigo? Tenemos que aprender a respetar a nuestras autoridades. Entender que Dios las puso ahí para nuestra protección. Un líder que está encima de ti, de tu trabajo, dentro de la iglesia, fue puesto por Dios para velar por tu familia, para velar por tu progreso, para velar para que cada vez estés más y mejor prosperado. Alguien diga amén. Entonces la palabra de Dios nos mantiene, escúcheme bien, la palabra de Dios nos mantiene conscientes de la presencia de Dios. ¿Cómo? Todos los días la palabra de Dios me lleva a un encuentro con Él. Me lleva a entender que tengo que tener momentos de intimidad con Él. Me infunde gozo. ¿Qué hace la palabra de Dios? Me infunde gozo porque entiendo que de mi interior correrán ríos de agua viva. Porque entiendo que el gozo del Señor es mi fortaleza. Todo eso lo hace la palabra de Dios. ¿Y por qué, pastor? Porque la Biblia dice que la palabra de Dios es una lámpara. ¿Qué es? Una lámpara que nos ayuda a iluminar el camino que debemos caminar. En medio de un mundo lleno de oscuridad, la lámpara que nos ayuda a caminar en rectitud y en no desviarnos ni a derecha ni a izquierda. ¿Qué dije? Ni a derecha ni a izquierda. Porque solo hay un camino. ¿Cuántos caminos hay? Uno. Aunque la Biblia dice hay muchos caminos que al hombre le parecen. Porque una cosa es lo que parece y otra cosa es lo que es. El Señor dijo, yo soy el único camino y nadie puede llegar al Padre si no camina por donde yo deben caminar. ¿Alguien está conmigo? Y la lámpara del Señor, que es su palabra, nos da entendimiento, nos da la habilidad de escuchar al Espíritu Santo. Diga amén. Y es una guía que nos da sabiduría para enfrentar malas o momentos difíciles y para tomar buenas decisiones. Por eso es que tenemos que amar la palabra del Señor y hacerla nuestra delicia. ¿Nuestro qué? Nuestra delicia. Punto número 2. ¿Por qué digo que hay decisiones que son peligrosas? La decisión de no cuidar de tu familia es peligroso. Este es un tema para padres también, un tema para madres en esta noche, porque Dios me hizo ver esto. Mire lo que dice Génesis capítulo 13 y verso 10. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era ¿cómo? De riego, y escogió para sí toda la llanura del Jordán. ¿Qué está pasando aquí? Abraham y Lot prosperaron demasiado, porque Dios ama prosperar a sus hijos. Como unos 10. Voy a volverlo a decir. Dios ama prosperar a sus hijos. Y un día Abraham y Lot tenían un problema enorme, bellísimo. Habían crecido tanto sus ganados, habían tantas ovejas, había tantos criados que chocaban.
Ya no podían estar juntos. Abraham le dice: Lot, ya no podemos estar juntos porque es demasiado el ganado que tenemos. Lot fue muy inteligente porque Lot amaba caminar con su tío Abraham. Mire las consecuencias de caminar con alguien bendecido. Usted también va a ser bendecido. Lot era alguien bien difícil, se equivocó muchas veces. Si no hubiera sido por Abraham que lo salvó en más de una ocasión, Lot hubiese sido de los que sucumben en su fe. Pero Abraham lo amaba, Abraham lo cuidaba, y gracias a esa unión que Abraham tenía con Lot, Lot era prosperado. Mira, creció tanto a la par de él que un día tuvieron que dividirse. Y aquí es donde viene el mensaje. Dice que Abraham le dijo: escoja usted primero. Como un hombre de Dios que era, Abraham le dio el principio de escoger primero. Le dice: bueno, ok, vamos a dividirnos la tierra. A ver, ¿para dónde coge usted y para dónde cojo yo? Y le dice a Abraham: escoja usted primero. Y Lot alzó sus ojos y miró toda la llanura del Jordán y dice: allá voy para el Jordán, porque es una tierra buena, es una tierra de riego. Y escogió aquel lugar. Escúcheme bien, hay momentos en tu vida que son decisivos, y este era un momento decisivo para Abraham y para Lot. ¿Sabes? Hay decisiones que pueden marcar el resto de nuestra vida. Y en el caso de Lot, escúcheme bien, Lot escogió vivir del lado del Jordán, porque él pensó que ese era el mejor lugar y se llevó a toda su familia. ¿Quién se llevó? Lo peor de todo es tomar malas decisiones e involucrar a toda la familia en nuestras malas decisiones. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado como padres? Queriendo tomar una buena decisión, algo no medimos y nos tuvimos que recibir una mala consecuencia. Y mira, Lot pensó que era el mejor lugar, pero déjame decirte que ese lugar que escogió Lot coincidía, que colindaba con Sodoma y Gomorra. ¿Alguien está conmigo? Sodoma y Gomorra era el lugar donde Lot escogió ir a desarrollar a su familia. Y aquí es donde yo le hablo a los padres, y Dios me decía: háblale a los padres y les dices: tengan mucho cuidado con en qué entorno estamos rozando o poniendo a nuestros hijos. Tenemos que saber que no todas las personas, a veces alrededor nuestro, son personas de bendición. Abraham decidió coger para el otro lado y Lot cogió para las llanuras del Jordán. Y ahí habla la historia en Génesis 13 de todo lo que tuvo que vivir Lot al irse a ese lugar. Mira lo que dice Génesis 13:9. Mira acá. Abraham le dijo, ¿no está toda la tierra ¿cómo? Delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo voy a la derecha, y si tú vas a la derecha, yo me iré a la izquierda. Abraham lo dejó escoger, pero él escogió desarrollar a sus hijas, porque dice la Biblia que tenía hijas y eran hermosas, y las puso a rozarse con aquellas habitantes y aquellos habitantes de Sodoma y Gomorra. Por ende, sus hijas nacieron y se desarrollaron perdidamente en aquella ciudad. ¿A dónde llevamos a nuestros hijos? Hay padres que en vez de traerlos a la iglesia, a sus hijos los dejan en la casa, entreteniéndose con juegos, videojuegos, películas, aplicaciones, que ahora hay montones para bajar películas o series y lo que sea, en vez de traerlos a la iglesia, que es el lugar donde Dios los quiere edificar y formar para que sean los hombres y las mujeres del mañana. Lot no fue inteligente. Lot llevó a su familia y la expuso a la vida pagana. ¿Alguien está conmigo? Y la Biblia dice que no debemos imitar las conductas de la gente que está ¿dónde? En el mundo. Y Lot se llevó a su familia a habitar en aquel lugar. Escúcheme bien. Y esta decisión le llegó a acarrear grandes problemas, porque aquel lugar era perverso. ¿Cómo era? Aquella ciudad era donde reinaba la inmoralidad y el pecado peor practicado de toda la tierra. Tanto así que el Señor, usted sabe, que se enojó y tuvo que destruir aquel lugar. Allí, en ese lugar, fue donde estableció Lot a su familia. Padres, es peligroso
ver la belleza de este mundo pasajero. ¿Escucharon? Peligroso. Empezar a contemplar lo malo como bueno. Lot vio aquel lugar como bueno, propicio, pero no era un lugar apto para su familia. Lo que ahí se practicaba y lo que ahí se vivía. Ahora, yo me puse a pensar, porque yo soy de los que pienso. ¿Ustedes creen que Lot no se dio cuenta de lo que sucedía en Sodoma y Gomorra cuando fue ahí? ¿Cuántos años vivió ahí? Sus hijas crecieron, su patrimonio creció ahí, sus amigos eran los sodomitas y los gomorritas, no sé si les decía o qué. Esos eran sus amigos, eso era su círculo. ¿Cuántos años estuvo Lot ahí hasta que Dios lo tuvo que mandar a sacar? Muchos años. ¿Sabes qué es lo peor? Que se acostumbró a ver aquel montón de cosas que él sabía que a Dios no le agradaban y él las toleraba también. ¿Alguien está conmigo? Padres, lo que están haciendo nuestros hijos mal está mal y no podemos verlo como bueno a veces. No justifiquemos lo malo, porque Dios no quiere que justifiques. Dios quiere que corrijas con amor. Dios quiere que formes a tus hijos con amor. En mi casa ya mis hijas todas grandes, todas hicieron vida, todas salieron, pero mi esposa y yo pusimos reglas en mi casa. ¿Alguien está conmigo? Y yo le dije, si ustedes quieren vivir con nosotros, nosotros somos pastores, nosotros tenemos principios, y en mi casa se tienen que congregar si quieren vivir en mi casa. ¿Alguien está conmigo? No era una opción, era la única opción. Entonces nosotros siempre fuimos estrictos con nuestras hijas. Teníamos reglas de moral y de conducta donde decían que no podían llegar a más de las 12 de la noche. ¿Alguien está conmigo? Y ahora usted le dice a un joven que no puede llegar a las 12 y anticuado, a las 12 apenas estamos en la fiesta, apenas está comenzando. Sí, porque ahora lo normal es 4 o 5 de la mañana y a veces llegan hasta con el pan. Pero no podemos decirle a lo malo bueno. ¿Alguien está conmigo? No sé por qué Dios me metió aquí en este zapato. Pero no podemos tolerar ciertas conductas, porque nosotros somos llamados a hacer la bendición como padres de nuestros hijos, a formar en ellos el carácter de Cristo. Alguien diga amén. Y yo veo que Lot vio hermoso aquel lugar que Dios lo miraba horrible. Dios lo miraba, lo censuraba, pero Lot lo veía bueno. ¿Sabes qué es lo peor de esta familia? Lot entró con mucho ganado. Mira que te acabo de decir que no podían estar juntos porque tenía ¿qué? Mucho. Diga conmigo, ¿qué tenía? Se fue a vivir allá, estuvo muchos años allá, y cuando salió de ahí salió sin nada. Voy a hablarle a los de aquí, porque los de aquí me están escuchando, los de aquí no. Mira lo que paga hacer lo incorrecto y tomar decisiones incorrectas. Todo lo que había logrado, todo lo que había prosperado, todo el ganado que había logrado cuando estaba con una buena alianza con su tío, porque hay alianzas que te van a bendecir. Ande con gente llena del Espíritu Santo y usted va a ser el próximo ungido lleno del Espíritu Santo. Rócese con la gente más espiritual. Ahí bajó el amén, pero salgan a comer con gente, compartan con gente que tiene principios, vayan y háganse amigos de la gente que ora, de la gente que ayuna, del que te va a decir, mira, en vez de perder el tiempo viendo una película, vamos al templo a orar, hagamos ese ayuno. Busque gente así y sus resultados van a ser buenísimos. Abraham era un hombre de principios, un hombre de adoración. Lot prosperaba por estar cerca de Abraham. Se fue para la tierra de Sodoma y Gomorra. Pregúnteme, ¿cómo salió? Sin nada. Malas decisiones traen malas consecuencias. Todo lo que uno hace que esté fuera de la voluntad de Dios es volátil, se puede perder en cualquier momento. Pero todo lo que yo hago, cuando guardo y medito, rujo, murmullo la palabra de Dios en mi mano, no escucho, prosperará. Ahora, yo me imagino que a Lot debe haber costado mucho haber dejado todo ahí. Pero ¿cuál fue la orden de Dios? Salga
y no vuelva a ver hacia dónde. En el libro de mi esposa, en el libro de Zapatos de Mujer, no sé si ya las mujeres leyeron y llegaron a esa parte de la esposa de Lot, pero Dios le dio a ella unas cosas hermosísimas acerca del por qué probablemente la esposa de Lot volvió a ver hacia atrás. Me encantó ese capítulo. ¿Alguien de los que está aquí ya llegó a esa parte? No, pastor, no hemos comprado ni el libro. Que Dios te bendiga, mija. Las decisiones basadas en sentimientos son peligrosas. ¿Cómo? Las decisiones basadas en sentimientos son peligrosas. Ya lo he dicho muchas veces. Queremos decidir de acuerdo a lo que nosotros queremos, pero no de acuerdo a la voluntad de Dios. Y esas decisiones son peligrosas. Pueden traer consecuencias futuras muy difíciles para nuestra vida, pero Dios desea que vivamos pendiente y dependiente de él. Alguien diga amén. Termino con este punto. En Ruth capítulo 1, verso 1, dice la Biblia lo siguiente. Este fue otro matrimonio que sucumbió, vio la ruina, vio todo en su vida perderse por causa de una mala decisión. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén. ¿De dónde era él? ¿De dónde era el varón? Oriundo de Belén, de Judá. Por cierto, Judá, tribu de alabanza, tribu de adoración. Fue a morar a los campos de Moab. Moab, campos malditos, enemigos de Dios, gente incorrecta, gente adoradora de dioses paganos. ¿Alguien está conmigo? Belén, la ciudad hermosa donde nació el Salvador, y él, de la tribu de los adoradores, se fue a otro lugar incorrecto. Se fue a habitar a una tierra que no era una buena tierra. Él, su mujer y ¿cuántos hijos? El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión. Mujeres que están buscando nombres para sus hijos, aquí tenemos dos: Malión y Kelión. Hay algunos que dicen, el mío le tenía que haber puesto Pelión. Bueno, Efra, Teos de Belén de Judá, llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Usted puede revisarlo en la historia, lo que sucedió en Ruth más adelante. ¿Sabes qué pasó? Se murió Elimelech, se murieron sus dos hijos, y Noemí lo perdió todo. ¿Qué perdió? ¿Sabes? A tal punto llegó Noemí que se estaba muriendo de hambre. ¿De qué se estaba muriendo? Pregúntame, pastor, ¿por qué? Porque no discernieron que ellos vivían en Belén. ¿Y sabes qué significa Belén? Casa del pan. ¿Cómo? Usted sabe lo que es. Aquí tenemos a nuestro amado panadero experto. Usted sabe lo que es decir que uno vive aquí con Adriancito ahí dentro de la panadería, donde se hace pan todos los días, donde todos los días hay delicias que se hacen en ese lugar, y se va a vivir a usted un lugar donde la gente está maldecida, donde la gente no tiene principios y la gente está muriendo de hambre. Uno dice, qué cabeza, pastor Raymond, ¿cómo cambiaste? Vivir donde se hacía el pan, donde estaba la presencia de Dios, donde Dios prosperaba a la gente, para irse a vivir a un lugar donde la gente más bien, en vez de prosperar, se empobrecía. ¿Alguien está conmigo? Diga conmigo, decisiones peligrosas. ¿Sabes qué fue lo peor? Que Elimelech fue el que se los llevó. Papá decidió mal, y por causa de las decisiones de papá, muchas veces sufren la mamá y sufren los hijos. Por eso nosotros, varones que estamos aquí, tenemos que ser sabios en nuestras decisiones, porque nuestras decisiones pueden bendecir a nuestra familia o pueden traer complicaciones a la familia. Míralo ahí, tú lo puedes revisar. Nuestras decisiones, diga conmigo, nuestras decisiones siempre traerán consecuencias. Mira la hora que es, y yo estoy como si fueran las 8:30. Me sentí halladísimo yo. Y termino nada más dándote el tercer punto, porque eran 4. Hay otra tendencia que tenemos que quitarnos, y es la de desobedecer a Dios. ¿Cuál? Nada más te recuerdo la desobediencia de 4 hombres. Jonás, todos saben la historia de Jonás. Desobediente, quiso agarrar para Tarsis cuando Dios lo mandó para Nínive,
y usted sabe todo lo que le sucedió por causa de una desobediencia. Saúl no quiso obedecer la voz de Dios, hizo lo que quiso y el Señor lo desechó. ¿Qué hizo? Y toda su familia sufrió las consecuencias. El último de sus hijos, llamado Mefiboset, o de sus familiares más bien, de sus nietos, fue restaurado, fue restituido por David en la mesa del rey. Pero toda su generación se perdió por causa de un padre que no tomó la decisión sabia de obedecer a Dios. Miren, papás, nuestras decisiones pueden empezar en nuestras generaciones. Gracias a Dios por un amén aquí. Este no es un mensaje para mucho amén, pero es para que lo pensemos y lo meditemos. David, diga conmigo, David también un día no quiso seguir la línea de Dios, desobedeció, escogió la que él quiso, la ajena, la prohibida. Cuidado con escoger personas ajenas, casadas. ¿Alguien está conmigo? Porque las consecuencias son nefastas. David pecó y usted me va a decir, pastor, pero Dios lo perdonó. Es cierto, Dios lo perdonó, pero entraron los peores años de la vida de David, viendo a una de sus hijas violada por uno de sus propios hijos, hijos que se querían matar. Uno de sus hijos lo quería matar a él, David tuvo que salir huyendo. Todas esas malas consecuencias vinieron por malas decisiones. ¿Cuántos quieren buenos resultados aquí? Tomemos buenas decisiones. Sansón, ni para qué le cuento. Sansón tomó un montón de malas decisiones en su vida. ¿Cuántas? Diga, muchas. Sansón tenía padres temerosos de Dios, pero a Sansón le gustaba tomar malas decisiones. Se casó con una mujer filistea. ¿Cómo? Contaminó su cuerpo tocando un león muerto. Él era nazareo y los nazareos no podían tocar nada muerto, y a Sansón no le importó, en tal de darle una buena impresión a su pareja, demostrarle que era muy inteligente, con un acertijo tocó lo que Dios no quería que tocara, y todo eso venía sumándole malas consecuencias. Tomó después a otra mujer por esposa, y esta era ramera, esta era peor, filistea y ramera. Mire, usted dirá, qué cruel Dios, cómo permitió que su siervo, que tanta libertad estaba trayendo al pueblo de Israel. No, es que eran muchas malas decisiones. Tomó una filistea por último, como no pudieron las dos primeras acabar con su ministerio, entonces tomó la tercera, llamada Dalila, y con esa sí encontró su final. ¿Alguien está conmigo? Porque hay personas que tropiezan de nuevo y con la misma piedra. Esta es la canción de Sansón. Tropecé de nuevo con la misma piedra. Todas estas cosas usted las puede estudiar en el libro de Jueces. Y todo esto le ocurrió a Sansón. La traición y la infidelidad de la mujer. Como él se casó con una filistea, la filistea le dio vuelta. Cuando Sansón se fue y vino, ya estaba con otro. Ay, ay, ay. El engaño de esa mujer, Dalila, perdió la comunión con Dios. ¿Qué hizo? Perdió su fuerza. ¿Qué perdió? Su vitalidad, su espiritualidad. Perdió los ojos. ¿Qué perdió? Perdió su dignidad porque fue avergonzado. Diga conmigo, todo eso por desobediente. ¿Por qué? Por desobediente. Lo llevaron a estar encadenado, perdió su libertad y murió aplastado por un montón de escombros. Todas estas son las consecuencias que Dios no quiere que nosotros recibamos, con tal de que nosotros tomemos buenas decisiones. Póngase de pie.